Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da gusto escucharlo, abogado. Hola, buenos días, tardes. ¿Qué tal, Asael? Buenas tardes. ¿Qué pasó? Que tuviste un contratiempo y no se arregló eso. Sí, caray, la verdad que una disculpa de antemano porque tuve una situación, yo digo, de emergencia en ese momento, pero luego ya no fue tan de emergencia, de una complicación médica. Pues padezco el mal de muchos abogados, temas de gastritis. Ah, Entonces, ya traigo una gastritis muy complicada desde hace varios años. No hagas Y es... corajes, abogado. ¿Cómo? No hagas corajes. Agárrenlos a pedradas. Sí, yo creo que esa es la clave de todo, llevarla más relajada. Y ese día me sentí mal temprano, entonces me dijeron, pues vete rápido a consulta y el médico solo consultaba hasta a las 6 de la tarde y híjole, pues no pude estar con ustedes, me apena mucho y les pido una disculpa. pero ya ahorita andas bien. Bajo tratamiento, con Ah, tratamiento médico, pensaban que era una úlcera, Pulsera. ajá. porque empecé a vomitar rojo pensando que era sangre y no, era pues eh, comidas y jugos gástricos y un montón de cosas. Entonces, afortunadamente no fue la úlcera, que es lo que pensaban que era un poco más grave y pues ya, pero pues prácticamente viernes, sábado y domingo me la pasé con cuidados bastante fuertes y ahorita, pues ya saben, temas de cambios de alimentación y de hábitos. Y ahora digo que no llena uno con cosas médicas. En la mañana amanecí con una gripe muy fuerte y ahorita, pues si me escuchan un poco mormado, es por eso. Y de pronto me agarran unos ataques de estornudos, así que de antemano una disculpa si de pronto suspendo un poquito el audio por lo mismo. Pero Bien, lo bueno es que ya vas mejor. exactamente, muchas gracias. No sé todavía si falten algunos por integrarse o no, pero por respeto a los que están puntuales, pues arrancamos. No sé si haya nos hayamos quedado con alguna pregunta o duda en la sesión del jueves que quieran agotarla ahorita o la dejan para el final, como ustedes prefieren. Yo creo que al final, ¿no? Para avanzar sobre lo más importante ahorita. Sí, voy a tratar más voy a poner un cronómetro para las 7 que me avise. Sí, Y lo saber, agradeceríamos mucho. ¿mandé? Lo agradeceríamos mucho. Sí, Luego te vamos y te molestamos con las dudas a tu oficina. sí, no, con mucho gusto, digo, no tengo problema y No, es ahorita broma, es también broma. lo podemos hacer. Entonces, a las 7 vemos cómo vamos y ahí yo diría, cedo el micrófono a ustedes para preguntas y respuestas. La verdad es que es un curso muy corto para tantos temas que se Sí. quieren abarcar. Creo que hablar de esto podemos hacer un curso por tema. Pero bueno, eh, antes que otra cosa, ahorita abogado, recuérdeme su nombre, a ver, el que dice SECAP, José Montoya. José Montoya, abogado. Fíjese que me dejó muy intrigado con la pregunta que me hizo, que si había otras dos acciones. Me quedé, pero Bueno, intrigado y lo... lo estuve checando y Ajá. sí, es la acción de daños y perjuicios. No son dos acciones, son los dos elementos, daños y perjuicios. Sí, sabe que ese día que me hizo la pregunta, yo entendí, y esto tiene relación con el tema, desde luego, yo entendí, o sea, acciones del propio pagaré derivadas en la ley de títulos y operaciones de crédito. No, Caray, pues no me daba, yo decía siempre, toda la vida he conocido la acción cambiaria, directa y de regreso, y el tema de la acción causal, ¿no? Pero por eso sí, no me claro. sonaba.
ya después, entre comillas, sí son dos, digamos, acciones más que se pudieran hacer ya en otro juicio distinto, que es, como bien lo comenta, el tema de daños y perjuicios y el tema del enriquecimiento ilegítimo, que también está previsto en el Código Civil. Pero para el enriquecimiento ilegítimo se requiere que no haya habido un contrato. Y en el caso de los pagarés o los cheques, provienen de un contrato. Ahí el pagaré es un contrato. Sería ilegítimo en caso de que no hubiera nada intermedio. Ese es el detalle en ese sentido. O sea, el enriquecimiento al adquirir el dinero fue legal, entonces no se podría argumentar que es enriquecimiento ilegítimo por no haber pagado, independientemente de que no haya cumplido con la obligación de pago. ¿Eso era o no? Sí, un ejemplo de enriquecimiento ilegítimo. Pagamos una multa que no debían cobrarnos. Podemos pedir que nos devuelvan el dinero, y eso sería el enriquecimiento ilegítimo. No hay un contrato en eso, ¿verdad? Sucede también, por ejemplo, no sé si alguna vez les habrá pasado a ustedes que les han depositado o ustedes han depositado a alguien por error. Se equivocaron en el número de cuenta y resulta que el dinero fue a dar a la cuenta de alguien más. Exactamente. Y no por eso ese alguien más tiene derecho de quedarse con el dinero. Eso incluso pudiera desencadenar en un tema de índole penal, aun cuando no hay voluntad de quien recibió el dinero, pero si se lo reclamaste y no te lo devolvió, ahí ya se configura un tema de dolo, que es otro boleto. Pero sí, efectivamente, como bien indica, el punto fino es que no provenga de una relación contractual, sea cual fuera esta. Y el tema de daños y perjuicios, desde luego, que es una acción independiente, que también está sujeta al tema de los 10 años de la acción causal, pudiera ejercerse de manera independiente, como por ejemplo también sucede en los asuntos de índole penal, en donde, pues ustedes saben, desafortunadamente, con la reparación del daño, en realidad a veces me tocó un asunto en donde lamentablemente un accidente de tránsito, fallece una de las personas, lo voy a decir con sus palabras, se oye muy feo, pero pues una persona fallecida pues te cuesta más o menos como 150,000, 200,000 pesos en términos de la Ley Federal del Trabajo, y así se decretó, es una burla, es algo irrisorio, se decretó en el asunto penal esa reparación del daño y con eso se extinguió el proceso penal. Nosotros lo que hicimos fue, además del tema penal, que eso fue nos fuimos al tema de daños y perjuicios por la vía civil, porque pues la persona fallecida era cabeza de familia, nadie trabajaba en su casa, era una persona joven, entonces lo que dijimos fue, oye, esta persona con el salario que tiene, con una expectativa de vida de un mexicano promedio de 70 y tantos años, pudo haber producido en su vida útil tanta cantidad de dinero, y en el asunto civil condenaron a la persona que provocó el accidente a pagar un monto muchísimo mayor que lo que fue en tema de reparación de daño por la vía penal. Entonces, con mayor razón, esto aplica también para el tema civil. Pero bueno. Ahora, pero la acción de daños y perjuicios también, al momento que ya no se puede reclamar el cobro porque ya pasaron 10 años, pues tampoco se puede pedir los daños y perjuicios. No. Sí. O sea, primero es requisito el que ya no se pueda cobrar mercantilmente. Para después, ya caducaron las acciones mercantiles, ahora sí te inicia a correr el término de 10 años para poder ejercer la acción civil de daños y perjuicios. Yo francamente tengo mis dudas. No es un tema de todos los días. Tengo mis dudas porque en el asunto este que les comento, y digo esto por este caso, porque en el asunto este que comento del tema penal, nosotros iniciamos de manera paralela
bueno, iniciamos, la carpeta de investigación se inició por sí sola por el accidente, son delitos de oficio que investiga de oficio el Ministerio Público. Se inicia la carpeta de investigación y mucho antes que hubiera una condena de reparación, es más, no hubo ni siquiera una condena, fue un acuerdo reparatorio. Ajá. Son delitos culposos y Sí. difícilmente esos asuntos llegan a juicio. Mucho antes de que eso sucediera y de que pagaran la reparación del daño por la muerte de la persona, nosotros de manera paralela iniciamos el tema de daños y perjuicios. Por la vía civil. Sí, pero ahí estamos hablando de dos, de dos materias incluso diferentes. Una es penal y otra es civil. En este caso, sí es requisito el que no tengas a tu disposición las vías mercantiles expeditas para poder ejercer la acción de daños y perjuicios. Se te ocasiona el daño cuando ya no puedes obtener la reparación por las vías idóneas. A partir de entonces, ya que se vencieron las vías mercantiles, se te ocasiona el daño civil. Sí, pero ahí, en mi opinión, el daño que sucede al caducar la acción a los 10 años no es derivado del no pago o del paso de los 10 años, sino de la no acción de la parte actora que no actuó en ningún momento. Igual, Entonces, ese daño, si viene a ser... Igual sería que hubieras perdido en el juicio, o sea, que hubieras dejado que el juicio prescribiera. Ajá, pero si se pierde el juicio de la parte actora, no lo pierde por culpa de, o sea, no es necesariamente por culpa de la parte demandada, sino por culpa a lo mejor de no tener el derecho o por no haberlo argumentado adecuadamente o por una cosa ahí de que se le pasó un término, una cosa así. Contrario a que cuando uno lo demandan y gana la parte demandada, entonces sí te puede reclamar daños y perjuicios porque mira en el lío en el que me metiste y ni siquiera ganaste, o sea, no tenías razón. Recordemos que la definición de daño y perjuicio, digo, ya lo dijo la Corte en muchas ocasiones, daño es la afectación directa, en este caso, la muerte de la persona, que es algo irreparable e invaluable. Sí. Eso Eso es un hecho. Y el otro era daños del salario que no va a recibirse por culpa de esa situación, que es distinta. La no recepción de los frutos de eso. Entonces, digo, es un tema de analizarse. Creo que no hay una respuesta absoluta. Yo particularmente pienso que no necesitas dejar pasar, o sea, iniciar una acción y luego perderla o ganarla y hasta que pase esa acción, iniciar el tema de daños y perjuicios, me parece que no lo condiciona una cosa a otra por su propia definición, por el tema del daño y del perjuicio, me parece que no, la afectación al perjuicio. Serían excluyentes, no puedes promover el cobro de pesos por la vía mercantil y al mismo tiempo el cobro de daños. No puede ser, estarías tratando de cobrar dos veces una misma deuda. Que son conceptos distintos. Uno es la indemnización por la muerte de la persona y el otro es el daño que se produce a la familia porque era sostenida con el salario de esa persona. Bueno, estamos hablando ahí del caso penal. Del que el licenciado Aldo puso en sí. Ahí no hay ninguna duda. Ahí es completamente válido. Perdón. Ahí no estamos cobrando una cantidad en cuanto a que el pagaré caducó y la acción mercantil caducó. Bueno, se necesita que haya caducado para que no tenga yo expedita la manera de cobrar esa cantidad, porque no se me ha causado el daño si tengo la manera de recobrarla. ¿Sí? Sí, incluso a lo mejor ya después
de que lo intenté y me dijeron, ¿sabes qué? Hubo esto o aquello y no procedió. Bueno, ok. Entonces, podría ser eh, 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 todavía el uso de la acción de daños y perjuicios. Exacto. Ahí incluso, pues en el tema del pagaré, digo, regresándonos al caso de un pagaré o de un, bueno, particularmente de un pagaré, ahí sí creo que habría un impedimento para acudir, me parece, no lo sé, o sea, al menos sería algo que yo si fuera la parte de demandada haría, sería decir, oye, por un lado me estás cobrando la suerte principal del pagaré y asumo que se estarían cobrando intereses por el no pago de ese dinero y de este lado me vienes a cobrar los perjuicios por los rendimientos que pudo dar ese dinero. Técnicamente son conceptos equiparables, creo yo, Sí. el interés y el perjuicio, o al menos tienden a lo mismo. Y ahí sí, lo que dice usted, abogado, el tema de que se estarían cobrando 2 veces, pues sí, yo creo que ahí sí tendría razón de ser, ¿verdad? Pero bueno, pues finalmente concluyéramos diciendo que Nunca vamos a llegar a un acuerdo aquí. Mejor vamos a darle al curso. siempre depende del caso y de las circunstancias. Les quería yo comentar un caso también práctico que me acaba de suceder la semana pasada. Y tiene que ver con las demandas que hacen los bancos, las instituciones de crédito principalmente, ¿no? Recordarán ustedes que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito dice, aquí lo tienen en pantalla, pero palabras más, palabras menos, lo que dice es que el contrato bancario más el estado de cuenta certificado por el contador público de la institución financiera, el banco, vamos a decir, se consideran un título ejecutivo y por lo tanto eso te da pie pues, a presentar tu juicio ejecutivo mercantil o tu juicio ejecutivo mercantil oral, según sea la cuantía, ¿no? Entonces, típicamente los bancos hacen eso, o sea, no tienen otra, la tienen muy sencilla, ¿no? Para hacer eso. Y hablo particularmente de estos asuntos derivados de pandemia, pues evidentemente toda la gente que tuvimos, digamos, problemas con los ingresos de flujos, muchos de ellos, los índices de juicios en los tribunales, pues aumentaron y particularmente deudas de créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, prendarios, de coche, toda la gente que traía, o mucha gente que tenía créditos, pues se vino una debacle, ¿no? Entonces, tomé un asunto como defensa o como de parte demandada y lo que me dijo mi cliente es, yo sé que debo, al final del día quiero pagar, lo único que necesito es tiempo. Y hice una sola defensa que tiene que ver con este artículo 68 y digo, aquí los invitaría como a la reflexión. Generalmente siempre cuando te cae un asunto de banco, si eres muy, muy frío, pues generalmente le dice a tu cliente, oye, este asunto está perdido, no hay manera de que puedas ganarle. Y no porque los bancos sean una institución jerárquicamente mayor, no, porque los contratos generalmente están hechos a prueba de balas. O sea, te prevén cualquier escenario y como son contratos de adhesión, tú no tienes chance de negociar nada en los contratos, ni la firma tiene chance de negociar, ¿no? Entonces, son contratos muy complicados de obtener un resultado favorable en juicio, pero aquí por la defensa que yo me fui es que ese estado de cuenta que dijimos que ligado con el contrato de apertura de crédito hacen título ejecutivo y por lo tanto se van por la vía ejecutiva y eso les permite señalar bienes para embargo desde el inicio en lugar de esperarse hasta la sentencia que se va a dictar en 1 año o en 2 años causará ejecutoria ya después de amparo y todo lo demás. Puede señalar para embargo desde el principio. Ese certificado, según el artículo 68, debe contener varios requisitos y ahí se los pongo, no los voy a leer todos obviamente por respeto y en atención al tiempo, pero uno de esos requisitos es que se describa el notario y el número de escritura en su caso, en caso de que eso exista. Entonces, de no ser así, ese estado de cuenta
traería como consecuencia que no fuera un título ejecutivo y la vía tuviera que ser la vía ordinaria o la vía oral mercantil. Y así fue. Se le peló al contador recordemos que típicamente esos documentos no pasan por los ojos de los jurídicos internos de los bancos, sino lo hacen ya de formato los departamentos contables, se lo dan al abogado externo o interno y presenta la demanda, ¿no? Y así pasó. En ese estado contable venía toda la información, excepto el número de escritura y la notaría ante la cual se hizo el contrato bancario. Y esa fue la defensa que se empleó en juicio y al final del día el juzgado resuelve en un tema de presupuesto procesal y dice, a ver, antes de empezar a abordar el fondo del asunto, vamos a analizar la vía. La vía ejecutiva procede en términos del 68 con el contrato más el estado de cuenta certificado y ese estado de cuenta debe contener toda esta información. Yo advierto que falta el número de notario y el número de escritura pública en la que se hizo constar, en ese caso sí se hizo constar ante un notario público, y con ello se pronunció, o sea, dictó una sentencia absolutoria, no de fondo, sino de forma, y lo que hizo fue, dejo salvo los derechos, por si el banco lo quiere volver a presentar su demanda, ya sea por la vía oral o ordinaria, oral o no, o vuelve a presentar por la vía ejecutiva, pero ahora sí corrige el número, el estado de cuenta e inserta el número de notario y de escritura. Entonces, y ese asunto se tardó como año y medio para resolver eso. Entonces, eso, digamos, en términos de estrategia, que es el título que le pusieron a este curso, pues es eso. Muchas veces les digo, no hay nada que hacer en esos asuntos de fondo. La única defensa es pagué o me están cobrando de más. Los saldos que me está cobrando el banco no son los que se deben. Los intereses, típicamente, me sigue tocando ver instituciones financieras que siguen reclamando intereses que en sentencia lo siguen reduciendo por un tema de usura, que no debe rebasar la media de la tarjeta de crédito con más CAT anual, y eso sigue pasando. Entonces, las defensas que tienes son muy pocas y casi siempre son de forma y no de fondo. Entonces, esto se los dejo ahí a su consideración, como un caso que sucedió. Apeló el banco, no sé en qué vaya a terminar, ya luego les contaré al final del día cómo se resuelve, pero bueno, en principio creo que el juzgado tiene la razón, porque no se pronunció sobre el fondo. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Ese es un tema. Por otra parte, les había comentado yo en la sesión anterior que íbamos a ver así de manera general y sobre todo para los estudiantes que están aquí conectados, que muchos de ellos quizá todavía ni siquiera les toque ver derecho procesal civil en la escuela. Estas excepciones son las que la ley, digamos, contempla para ser opuestas a un título de crédito. Hay como tres categorías o en tres ordenamientos que en mi opinión prevén las excepciones procesales que se pueden interponer en un juicio. Primero, si estamos ante la presencia de un título de crédito, el artículo 8º, como saben, establece, el artículo 8º de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito contempla las excepciones procesales que se pueden oponer únicamente contra los títulos de crédito. Y son estas que vienen enumeradas: la incompetencia del juez, las que se funden en no haber sido el demandado quien firmó el documento. Aquí señalé una con amarillo, porque considero que es importante en temas de estrategia. La fracción número 3ª dice: las de falta de representación, de poder bastante o de facultades legales en quien suscribió el título a nombre del demandado.
salvo lo dispuesto en el artículo 11 de la propia Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Y ese artículo 11, yo lo he usado en 2 o en 3 juicios y han resultado, digamos, favorable. Y es muy curioso por lo siguiente. Dice, artículo 11, quien haya dado lugar con actos positivos o con omisiones graves a que se crea, fíjense la palabra que utiliza, a que se crea, y eso es un tema subjetivísimo, a que se crea conforme a los usos del comercio, que un tercero está facultado para suscribir en su nombre títulos de crédito, no podrá invocar la excepción a que se refiere la fracción tercera del octavo, que es esta. O sea, que la persona, básicamente lo que dice es, una persona moral, típicamente, aunque también pudiera ser una persona física, firmó el contador, ¿no? El contador de la empresa firmó un pagaré, porque es el que estaba en ese momento cuando le pidieron pues, que se firmaran los documentos para el otorgamiento, no sé, la operación más típica, una compraventa de mercancía. Oye, te mandé la factura y aparte fírmame el contrato o el contrato de suministro o lo que sea. Firma por error, a veces no está el representante legal, firma el contador o la tesorera o el que sea, y típicamente, o a veces, es más, los que firman son las personas que reciben la mercancía, le echan la firma a la factura o al pagaré o hasta el contrato, la hoja de entrega, lo que sea. Y digo, si lo vemos estrictamente como abogado, dices, oye, no, pero pues esa persona no tiene representación legal porque es empleado nada más, no tiene poder y por lo tanto no me vincula. Pues habríamos que ver, conforme a este artículo 11, dice que el que haya dado lugar con actos positivos o con omisiones graves. Oye, resulta que esa persona del almacén o la contadora o la tesorera es una empresa que lleva años de actos de comercio con la otra empresa que lo está demandando y de los documentos y de los contratos de otras operaciones comerciales se advierte o se puede acreditar que siempre firmó esa persona. Entonces, ese es el evento que prevé esta fracción, este artículo 11avo. Ok, no tiene poder, pero con actos positivos o con omisiones graves se hace creer a otra persona, en este caso al acreedor, que esa persona que firmó tiene la representación legal debida para firmar el pagaré. Y eso se ha utilizado en defensa en varios eventos y ha funcionado. Entonces, digo, se los quise compartir porque a veces digo, lo vemos así de corrido, pero esto sucede mucho más de lo que se imaginan y los abogados que litigan no me dejarán mentir en los típicos juicios de facturas, de compraventa de mercancías. Resulta que y más ahora que las facturas son electrónicas. Antes, bueno, pues te firmaba y el contrarrecibo y un montón de cosas, pero ahora es que las timbras y llegan al buzón tributario, pues a veces ya ni siquiera la factura no está recibida, sino lo que te reciben es la orden de entrega o la orden de embarque, o si lo mandan por alguna compañía de mensajería o fletes, lo que recibes o lo que firmas, pues es la orden o la carta aporte, ¿no? Del porteo de la mercancía. Entonces, ese tipo de eventos pueden entrar en este artículo 11avo. Y desde luego, por eso se prevé esa excepción procesal de que la persona que no firmó el documento, más bien de la persona que firmó el documento, no tenía la capacidad legal para hacerlo. Luego está la de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título. Yo nunca la he visto en práctica, pero quiero pensar que va encaminada al hecho de que pues, la persona o había fallecido o estaba en otro lugar cuando dice que se firmó ese pagaré o Eres la ese mayoría de cheque. edad. Exactamente. Si era todavía menor de edad cuando firmó el título, eso se puede oponer como una orden, bien, aquí todo bien, gracias a Dios. No sé si puedan apagar su micrófono, los que lo tienen encendido, sí, por favor.
Y bueno, viene toda la categoría o todas las excepciones procesales que menciona el artículo 8º de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. Estos son solamente oponibles únicamente a los títulos de crédito, nada más. No hay otra excepción procesal que se pueda oponer, pero yo tengo, aquí por ejemplo, yo no veo en ese artículo 8º la litispendencia, la conexidad de la causa, eso no están en el, digamos, listado de ese artículo 8º, pero de oponerse no habría manera de que el juez pueda desechar una excepción porque diga, oye, es que esas no están en el artículo 8, si son presupuestos procesales y excepciones dilatorias, ¿no? Entonces, esas, recordemos que están contempladas en el Código Procesal Local, ni siquiera en el federal, te pudieran decir, oye, no está en el de comercio, tampoco está en el Código Federal de Procedimientos Civiles, pero sí está en el Código Procesal Local y de Nuevo León y de la mayoría de las entidades existe, ¿no? Por eso digo que ese tema de, y así lo dice, solo pueden oponerse las siguientes. Eso de solo pueden, pues híjole, está medio en duda porque no vería un tema de por qué no me vas a admitir la litispendencia o la conexidad, las otras excepciones que ahorita veremos, la de oscuridad en la demanda, inepto libelo y todas esas que están constituidas en teoría y en jurisprudencias. Pero aquí a los compañeros estudiantes les dejo ese catálogo de excepciones procesales. Luego están estas otras que están contempladas en el Código de Comercio, por eso le pongo excepciones procesales que están estipuladas en el Código de Comercio. Artículo 1403, contra cualquier otro documento mercantil que traiga aparejada ejecución. Recordemos que los títulos de crédito son solo uno de los varios documentos documentos que tienen aparejada ejecución. Por eso este artículo 1403 habla de otro documento mercantil que traiga aparejada ejecución y ahí con amarillo resalté, digo, no es cosecha mía, sino del propio código, cuáles son esos otros documentos mercantiles que traen aparejada ejecución y esto tiene relación con lo que hablábamos la sesión anterior. Uno, la sentencia ejecutoriada, es un documento que trae aparejada ejecución. Dos, la confesión judicial. Recordarán que algunos compañeros decían que cómo le hacían si no tenían contrato firmado. Decía yo que existía este medio preparatorio a juicio sobre confesión judicial. Oye, carezco de un documento o el que tengo ya me prescribió, quizá la acción cambiaría directa. Tengo nada más las facturas. Bueno, vámonos con las facturas a hacer el acto prejudicial sobre confesión judicial. Y si la persona que siento a declarar me dice a todo que sí, o sea, reconoce el adeudo, el monto, las fechas, todo lo demás, esa diligencia o esa audiencia, ese documento, yo lo voy a emplear para irme al juicio ejecutivo mercantil o ejecutivo mercantil oral porque traen aparejada ejecución. Entonces, yo ya tenía prescrito mi pagaré y nomás me quedan las facturas, pero en vez de irme a la vía ordinaria, en donde me voy a tardar X cantidad de tiempo y no voy a poder señalar nada para embargo hasta que dicten sentencia o a menos que promueva otro acto prejudicial que se llama providencia precautoria de embargo, que ahí te piden una fianza típicamente del 100% de lo que estás reclamando. Si no hago ninguna de esas dos cosas, pues me voy a tener que ir por la vía ordinaria y me voy a tardar, pues bajita la mano, ¿qué les gusta? Un año, año y medio, 2 años incluso, para tener una sentencia. Y luego cuando ya llegue la sentencia ejecutoriada, pues resulta que el demandado ya me vendió o me donó todos los inmuebles o los activos que tenía. Que eso puede constituir un delito, no lo discuto. Esa es una situación distinta. Entonces, con esa confesión judicial, podríamos irnos al ejecutivo mercantil. También los instrumentos públicos en los que conste una deuda líquida y exigible. Típicamente, el documento más conocido es el reconocimiento de adeudo,
que se pacta en una escritura pública. Con ese documento también nos vamos al Ejecutivo. Las facturas, cuentas corriente, contratos de comercio firmados y reconocidos, esta es la condicionante, ojo, facturas, pero que hayan sido reconocidas judicialmente por el deudor. No quiere decir, o sea, la condicionante es que existe ese reconocimiento judicial. Si no lo hay, tú con esas facturas, es lo que decíamos ahorita, nos vamos por el procedimiento ordinario, escrito u oral, según sea el caso. Los convenios que se firman, estos que de pronto firmas en Profeco o en la Conducef, esos documentos, esos convenios de incumplirse por parte de la institución, digo, en caso de Profeco, pues por el comerciante, y en caso de Conducef, pues por la institución financiera típicamente, esos pueden ser utilizados para promover un juicio ejecutivo mercantil en caso de su incumplimiento. En contra de esos documentos, ya no solamente de los títulos de crédito, dice la ley que puedes promover estas excepciones procesales, falsedad del título o del contrato contenido en él, fuerza o miedo, hablan de temas de, digamos, arrancar el consentimiento a base de amenazas y demás, ese tipo de cosas. Tema de prescripción o caducidad del título, que lo veíamos la vez pasada, 3 años para la acción cambiaria y 10 años para la acción causal. Con este tema que veíamos al inicio de la clase de los daños y perjuicios, bueno, ese es otro tema que sale de la esfera mercantil y nos vamos al tema civil. La falta de personalidad del actor, que tiene que ver con la que también veíamos hace un momento en el artículo 8º de la ley. Las fundadas en la omisión de los requisitos y menciones en el título de crédito. Ahí la típica, que a veces, yo a veces les digo a la gente, si no quieren gastar en un abogado para que les llene un pagaré, no se pongan a inventar redacciones de un pagaré, compren un pagaré de esos verdes de la papelería, esos tienen todos los requisitos de un pagaré y no se van a equivocar. Recordemos que tiene que mencionar varios aspectos para ser considerado como un pagaré. Entonces, si faltara alguno de esos pagaré, por ejemplo, la obligación incondicional, una vez vi un asunto que decía, debo y pagaré a la orden de Aldo Treviño, pero le faltaba la palabra incondicionalmente. Y con esa palabra incondicionalmente, dijo el juez, esto no es un pagaré, le falta un elemento, y para atrás los fielders decretó que la vía no era la idónea, igual dejó derechos a salvo, y luego trató de demandar en la vía ordinaria, porque decía, bueno, entonces esto no es un título de crédito, y lo presentó el juicio en el ordinario, y le dijeron allá, no, sí es un título de crédito. Oye, pero pues es que ya fui, y mira, me dijeron esto. No, pues para mí sí, la obligación no debe ser incondicional, y se peleó como un año y no podía hacer nada. En el Ejecutivo le dijeron que no, y en el ordinario le decían que no, por una cuestión meramente formal. Entonces, ahí en el ordinario debió haber acompañado copia certificada de la sentencia. Sí, hubiera sido lo más idóneo, pero yo creo que lo vio muy seguro, y quizá cualquiera hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? Decir, pues ya me dijeron allá que no, y le fue mal, pero bueno, ni hablar. En fin, todas las demás excepciones que están en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Luego también están, me regresé. Las excepciones procesales que les decía que están en el Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Nuevo León, que si bien no es directamente supletorio, porque primero es Código de Comercio y luego Código Federal y luego Código de Procedimientos Local, es lo que les decía, yo no vería unas circunstancias que diga el juez, oye, no te admito la excepción de litispendencia, ni la de conexidad de la causa, ni la de improcedencia en la vía, es que no están en el artículo 8 de la ley de títulos. ¿Y qué? O sea, no es limitativo, en mi opinión no es limitativo, y no podría, imaginemos que existen 2 juicios, uno en el juzgado primero y uno en el juzgado segundo,
Y ahora con la modalidad de que las demandas las puedes presentar de manera electrónica, al menos aquí en Nuevo León, y el pagaré a veces ni te piden que lo anexes, que lo presentes más adelante, si es que es objetado. Imaginemos que maliciosamente el actor presenta 2 demandas en el juzgado 1 y en el juzgado 2. Las 2 me emplazan, en las 2 me embargan. Yo opondría excepciones o de litispendencia o conexidad de la causa, según sea el caso. Yo no vería un caso que el juez me diga, no te admito esa excepción, porque aunque es cierto, yo advierto que esas excepciones no están en el artículo 8 del Código de Comercio. Entonces, por eso digo que eso de limitar las excepciones, pues no es del todo cierto, al menos en este aspecto, ¿no? Entonces, esta es una tercera categoría o tercer legislación en la que se encuentran las excepciones procesales. Digamos, es regla particular y las demás son regla general. Luego también están las excepciones procesales que no están regulados por la legislación, que nacen de la, pues de la teoría o de las jurisprudencias y de los usos y costumbres prácticamente. Esta que es la sine actione agis, que básicamente, aquí le cito una jurisprudencia que dice, la defensa de carencia de acción, o sine actione agis, en latín, no constituye propiamente hablando una excepción, pues la excepción es una defensa que hace valer el demandado para retardar el curso de la acción cuando son las dilatorias o para destruirla cuando son las perentorias. Y la alegación de que el actor carece de acción no entra dentro de esa división. Sine actione agis no es otra cosa que la simple negación del derecho ejercitado, cuyo efecto jurídico solamente puede consistir en el que generalmente produce la negación de la demanda, o sea, el de arrojar la carga de la prueba del actor. Básicamente, es decir, no es cierto todo lo que dice el actor. Eso y sine actione agis es exactamente lo mismo. Y no hay necesidad, en mi opinión, de en tu capítulo de excepciones poner excepción sine actione agis. Si en tu contestación ya dijiste que no es cierto nada de lo que dice el actor, me parece que ponerla o no ponerla, no por eso el juez va a dejar de analizar tu defensa en sentencia, ¿no? Y es muy común que se vea, y esto no está en ninguna legislación, esta excepción, lo mismo que la siguiente, que es la plus petitio, que básicamente es cuando de pronto el actor reclama un concepto, sobre todo en litigios de dinero, cuando reclama más cantidades a las que tiene derecho. El contrato dice que la línea de crédito fue por 1 millón de pesos y está reclamando 2 millones de pesos por concepto de excepto principal y no explica de dónde viene o por qué, en qué momento de uno se transformaron en 2 y evidentemente ese millón no deviene de los intereses, ¿no? Denme un segundito nada más para cerrar sesión del WhatsApp, si no se va a estar escuchando aquí en mi computadora, lo tengo linkeado. Esta excepción tampoco viene en ninguna parte de la ley. Tampoco la de oscuridad en la demanda e inepto libelo. Básicamente esa excepción es, oye, la parte actora dice un montón de cosas y no le entiendo, me dice que me reclama daños y perjuicios, pero nunca dice de dónde devienen esos daños y perjuicios, son puras declaraciones unilaterales, no tiene ni sustento, recordemos que estamos obligados en la narrativa de hechos de una demanda a decir de manera concreta y sucinta los hechos que constituyen, en las que se sustentan las acciones. Entonces, esa excepción pues tampoco está en ninguna legislación, pero igual, si no pones en tu capítulo de excepciones oscuridad en la demanda y inepto libelo, pero sí lo haces valer en tus hechos de contestación, me parece que debieran de analizarse en sentencia. Ese es en cuanto al tema de las excepciones. En cuanto al tema de prueba confesional por posiciones en materia mercantil,
comentario, no digo ni consejo, porque pues, no soy consejero, más bien les comparto un poco la experiencia que he vivido. En el tema de las posiciones en materia mercantil, consejo, siempre acompañen el pliego de posiciones por escrito, aún en los procesos orales, pienso yo que en 2 o 3, 4 años, ya todos los litigios mercantiles, ya ya algunos no admiten, más bien se tramitan con independencia de la cuantía, salvo los ejecutivos, pero todo va para allá. Entonces, mi opinión siempre ha sido presentarlos por escrito, y siempre que los presento, los jueces se enojan y me dicen que si yo no sé, que ya estamos en la oralidad, y yo les digo que sí, pero yo les digo que yo no sé si mi contraparte va a ir a la audiencia. Eso no depende de la oralidad o no depende de la oralidad. ¿A qué voy? Recordemos, o sea, si no va a la audiencia, hay una declaración de confeso, siempre y cuando los pliegos de posiciones ya estén presentados por escrito. Si no los presentas por escrito y los quieres formular en la audiencia, los puedes formular en la audiencia de manera oral si ahí está. Es más, hasta el juez te va a decir, oye, no, aquí tengo el pliego, pero no lo voy a abrir porque la ley dice, el artículo 1390 bis 41 del Código de Comercio, dice que lo tienes que hacer oralmente las posiciones. Ah, está bueno, pues si está ahí mi contraparte, pues adelante. Pero ¿qué sucede si no está? Si no está, y si no llegaste el pliego de posiciones, el juez te va a decir, oye, ¿por qué crees? No lo puedo declarar confeso. Oiga, juez, pero no vino. Pues sí, no. Y es que la ley dice, lo que la ley dice es que se hayan presentado por escrito. Yo una vez le hacía platicaba con un juez de este artículo porque dice, previo al apercibimiento correspondiente, en caso de que la persona que deba declarar no asista sin causa o no conteste las preguntas que se le formulen, de oficio se hará efectivo el apercibimiento y se tendrán por cierto los hechos, o sea, se le declarará confeso. Este artículo, el 1390 bis 41, está en el capítulo de los juicios orales mercantiles, aplica para eso. Y le dije, oye, ¿por qué no lo declaraste confeso? Creo que yo, por algún motivo, no lo presenté por escrito, no me pregunten por qué, era, creo yo, parte de la estrategia. Y me dijo, no, porque ahí dice que si no asiste sin causa justificada, pero no me faculta el artículo para declararos confesos si tú no los presentaste por escrito. Y si él dijo, si no hay un artículo que a mí me obligue a actuar en consecuencia, yo como autoridad solo estoy obligado a lo que expresamente me dice la ley. Y con eso resolvió. Entonces, como consejo, tip o lo que sea, yo siempre, en todas las veces, los presento por escrito. Regularmente recibo esos comentarios de las autoridades, un poco molestas porque ya estamos en la oralidad. Y digo, pues la típica, ¿no? Que tratan de echarle carrilla al litigante, pero pues yo siempre les contesto así. Le dije, señor juez, yo no sabía si mi contraparte iba a venir a la audiencia, y ahora hasta te piden que lo allegues 2 días antes el pliego de posiciones, con este tema de que las audiencias son virtuales. Dice, no, ahora tráemelo 2 días antes. Oye, pues ¿cómo quieres que adivine el futuro? 2 días antes yo no sabía si mi contraparte iba a ir a la audiencia, pero bueno. Por eso concluyo diciendo eso, que si el absolvente no asiste a la audiencia y no acompaña las posiciones por escrito, no puede haber una declaración de confeso, y a lo mejor con eso ganabas tu juicio. Otro detalle o comentario, anécdota y que sucede, la prueba de declaración de parte está regulada solamente como tal, como prueba de declaración de parte en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, y seguramente en los otros estados de la República igual. Sucede que tuve 2 litigios y me resolvieron de manera contraria. En uno, dicen que la prueba de declaración de parte, aquí les puse un extracto del acuerdo, del auto donde se admitieron las pruebas, y aquí dice, es un litigio mercantil. En el litigio mercantil, el juez dice,
En cuanto a la declaración de parte, en el Código de Comercio no se encuentra regulado el desahogo de dicha probanza, por lo que acorde a lo dispuesto al artículo tal del Código de Comercio, resulta aplicable el Código de Procedimientos Civiles en el Estado, o sea, de Nuevo León. En consecuencia, el desahogo de dicha probanza deberá realizarse en los términos y prevenciones que precisan los artículos tales. Entonces, aquí dicen, si bien no existe en el Código de Comercio, existe en el Código de Procedimientos Locales y como este es supletorio, sí la admito. Y en un caso, en otro juzgado, en un juzgado federal, incluso ahí al fondo pueden ver el águila del Poder Judicial de la Federación, desechan la prueba, dice, en diverso aspecto el medio convictivo indicado en el número 4 relativo a la declaración de parte se desecha de plano en virtud de que la prueba referida no es de las contempladas por el Código de Comercio, que es la legislación aplicable. Lo anterior, pues si bien es cierto, el artículo 1205 de la legislación mercantil señala que son admisibles todos los elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos, indicando puntualmente entre esos elementos de convicción las declaraciones de las partes. Así dice el Código de Comercio. Todas las pruebas son admisibles, incluyendo las declaraciones de las partes. Así lo dice, por eso viene entrecomillado. Dice, también es verdad que las declaraciones de las partes a que alude dicho trasunto legal deben entenderse como las manifestaciones que los antagonistas realicen a través de sus cursos en las diligencias judiciales. Aquí lo que dice es, no, eso no es la prueba de declaración de parte del Código de Procedimientos Civiles local. No, debo de entender o se debe de entender las manifestaciones que tú expreses en tus escritos. Pero creo que se equivocó. Nosotros apelamos este acuerdo porque vamos a pensar por un momento que tiene razón. Esas manifestaciones que las partes hacemos en una demanda o en una contestación, vamos a pensar que en la contestación yo digo, sí es cierto que firmé el pagaré. Eso es una confesión expresa y está en el capítulo de la prueba confesional. No es una declaración. No es una declaración de parte procesalmente dicha. Es gramaticalmente, pues sí, pero no de fondo. Entonces, digo, es igual. Esto es un tema de criterio de autoridades. Depende de qué lado estén ustedes. Si les conviene, ofrézcanla. Lo más malo que puede pasar es que se las desechen y apelen. Y si eres la parte demandada, pues igual, si te conviene, puedes ofrecerla a sabiendas de que estás a merced de lo que diga el juzgado, si te admite o no esa prueba. Igual, esto está apelado. Las dos circunstancias, la que admitieron, me la apeló el contrario, y la que desecharon la apelé yo. Y pues vamos a ver qué pasa luego en apelación. Ahí les comparto la decisión de los tribunales federales de las vacas sagradas, ¿no? Ellos son los que marcan la pauta para todo. Luego, bueno, este es complemento de la admisión de la prueba. Prueba pericial. Aquí recuerdo que había un abogado de Veracruz que comentó que si íbamos a tocar algo de la prueba pericial, pues sí, someramente vamos a platicar sobre esto. En el proceso escrito, o sea, en los juicios mercantiles de proceso escrito, el dictamen pericial se rinde por escrito y el perito ahí da sus conclusiones en el mismo dictamen, pero no tiene la obligación de explicar verbalmente ni las conclusiones ni las razones que lo llevaron a la conclusión de que, vamos a pensar, de que la firma sí era de la persona a quien se le atribuía. Él lo dice por escrito y ahí está. Y si quieren leerlo, léanlo, y si no, yo no voy a dar mi explicación. Eso es en el proceso escrito. Ahorita veremos la diferencia en el proceso oral, que es una de las grandes diferencias en la parte probatoria. Otro tema importantísimo que yo pareciera que es un tema de meramente lectura y son temas de que ya debemos de saber, pero de pronto vemos, y es más, a veces los juzgados son los que se equivocan en esto. El término para que el perito acepte el cargo, tú lo designas
y el juzgado te acuerda y te dice, ok, te admito tu prueba pericial, le doy 3 días al perito para que venga a aceptar el cargo. Pero ojo, el que le va a avisar al perito eres tú, litigante. Recordemos que el perito, él no forma parte del litigio. ¿Cómo él, por ósmosis, va a saber que, lo puedes saber porque tú como litigante ya hablaste con él y te pusiste de acuerdo en los honorarios, pero en principio no sabe y no es parte en el asunto. Entonces, me ha tocado que de pronto los juzgados o contrarios dicen, no, pues quiero chicanear el asunto, me tardo hasta que venga el actuario a notificarme la admisión de la prueba, le aviso a mi perito y eso puede tardarse una semana o una eternidad, ¿no? Aquí nada más recuerden que el término corre, con independencia de lo que diga el auto, corre a partir de que admiten la prueba y generalmente en todos los autos dice, quedando obligado el oferente a informarle al perito. No esperes a que el juzgado le vaya y le toque la puerta al perito para que, oiga, fue designado como perito, tiene que ir a aceptar el cargo. Y muchas de esas pruebas hemos logrado que las declaren desiertas cuando nos quieren chicanear los asuntos. Dicen, no, pues que venga el actuario. Pasan los 3 días, bueno, 3 días más el que surte efectos y todo el rollo, y que si tienes tribunal virtual son 2 días más, etcétera. Presentamos el escrito, oye, que se le tenga por desierta la prueba en virtud de que su perito no aceptó el cargo, no obstante de que el artículo tal, 1253, fracción tercera del Código de Comercio, dice que el obligado era el litigante. Él era el obligado a avisarle a su perito. Entonces, ojo con eso, litigantes, porque pasa, pareciera que son cosas de todos los días, pero pasa. Ahora, en el proceso oral, momento. En el proceso oral mercantil, ejecutivo o tradicional, o ordinario, perdón, el dictamen pericial dice que se debe de rendir cualquier perito, el del actor, el del demandado o el del tercero en discordia, se debe de rendir a más tardar en la audiencia de juicio. No como en el proceso oral, en donde te dan un término para ofrecerlo, generalmente es antes de la audiencia o a veces hasta después de que se desahogan las confesionales. Un tema. Primero el término es a más tardar en la audiencia de juicio. Eso puede ser, volvemos al tema de estrategia, también dependiendo de qué lado estés, tú, como el artículo te dice eso, pues tú como litigante hablas con tu perito y si te conviene ofrecerlo en la misma audiencia, 5 minutos antes de la audiencia, ahí lo presentas. ¿Para qué? Para que tu contraparte no tenga tiempo de revisarlo y podértelo objetar o formularle un contrainterrogatorio a tu perito. Si de pronto traes un litigante que es de esos chambones que nomás están esperando a ver cómo alargar más el proceso y no se meten mucho en el fondo, a decir, no, pues qué flojera, ¿para qué entrevisto al perito, no? O por el contrario, si traes un rival que sabes que es muy ávido en eso, espérate hasta el último momento para que presentes la prueba pericial, a ver si no te generan un interrogatorio del perito, pero lo pueden hacer, que ese es el siguiente punto. Entonces, el tema, digamos, clave en esto es el momento de la presentación. Es hasta antes de la audiencia de juicio. Justamente, si te lo presentan 5 minutos antes de la audiencia de juicio, conforme al artículo 1390 bis 25, pidan un receso o diferimiento para analizar el dictamen pericial. Por ahí dice, las audiencias se suspenden por receso, diferimiento, por actualizarse cualquier supuesto. Entonces, oye, tuve un caso así similar donde el perito y la contraparte presentaron el dictamen pericial 5 minutos antes de la audiencia. Era un dictamen pericial de una firma. El perito en su dictamen decía, en el vector amarillo se aprecia que la firma, no sé, tiene un grado de inclinación.
con el vector color naranja y con el vector color verde y rojo y azul, pero, oh sorpresa, presentó su dictamen en blanco y negro. Le dije, oye, el juez me dijo, ok, en este acto se tiene por recibido el dictamen de la pericial y se admite. Y vamos a pasar a la siguiente prueba. Le dije, no, espérame tantito, señor juez. A ver, primero déjeme ver el dictamen. Yo no lo había visto. Pedimos el receso y cuando yo advierto, era un dictamen como de 100 hojas, de esos peritos que le echan mucho rollo a los dictámenes. Y le digo, oye, pero aquí habla de que los vectores eran en color y que la firma, y esto me están dando un dictamen en blanco y negro. ¿Cómo le hago para saber cuál es el vector rojo y el naranja y el rojo y el verde? Y solicité un diferimiento de la audiencia para poderlo analizar. Y ya en la siguiente audiencia ya le dijeron, oye, córrele traslado a las partes con el dictamen pericial a color. Tú estás hablando de que trae colores, debes de correrle traslado a los litigantes para que se impongan. Claro que el perito lo quedó muy mal. Lo peor es que era el perito tercero en discordia. Se supone que debía traer ya más el feeling de cómo hacerlo y pues le pusieron una regañada bruta. Y era el tercero en discordia, pero me lo habían, digamos, acomodado. La contraparte lo había acomodado a su suerte, ¿no? Que se estaba llenando prácticamente lo que ha dicho el actor. Entonces, un punto importante en la pericial en materia, en oralidad, es que el perito ya no es como en el proceso escrito. Aquí debe exponer forzosamente, no es si quiere o no quiere, o si las partes te lo preguntan, debe exponer sus conclusiones de manera oral en la audiencia. Entonces el juez lo sentó y le dijo, a ver, deme sus conclusiones. Y los peritos que apenas se van metiendo al tema de la oralidad, que no han tenido práctica en muchos juicios como estos, pues empiezan a patinar y empiezan a leer el dictamen y el juez le dijo, no me lo leas. Quiero que tú me digas, tú hiciste el dictamen, tuviste un mes para hacer el dictamen, platícamelo. Haz de cuenta que yo no conozco el asunto, platícame tu dictamen. Y no, son las 7 en punto. 7:03, perdón. Quedó muy mal el perito porque no pudo soportar sus conclusiones y lo que al final el juez tuvo que hacer es nombrar a un perito sustituto porque no dio, como dicen, pie con bola, ¿no? Entonces, esta es otra estrategia de litigación que yo sugiero. Reúnanse con sus peritos, interroguen. Ahorita veo que alguien levantó la mano, ahí vamos para allá. Interrogan a sus peritos y reúnanse con sus peritos con los que ustedes están contratando para que, uno, haga el dictamen y dos, a ver, yo particularmente me reúno siempre con los peritos, oye, a ver, ¿cómo le debo de formular la pregunta? No quiero, acuérdense que hay una máxima en la prueba testimonial. Nunca preguntes algo que no sepas qué te van a contestar. Si quieres pegarle al inteligente y al creativo y le preguntas algo a un perito que tú no sabes la respuesta, te va a poner una arrastrada porque los peritos, ellos sí saben lo que les vas a preguntar o te pueden inventar una mentira y tú cómo les vas a decir que no. Si tú no sabes la respuesta, él te puede decir que es eso y el juez a lo mejor hasta le cree el mismo. Entonces, bajo esa premisa de nunca preguntes algo que no sepas qué te van a contestar, siempre reúnanse con sus peritos a que los coachen, digamos, previo al proceso. Ahí hay alguien que levantó la mano de estrategias jurídicas. ¿Lo escucho? ¿Sí me escucha, Lit? Sí, lo escucho. Así, ok, soy Cuauhtémoc Rodríguez de Coatzacoalcos, Lit. Muy bien, Cuauhtémoc, a sus órdenes. Sí. Bueno, tengo por ahí varias precisiones que quería hacer, pero mejor preferí que usted adelantara su clase, su tema. Muy interesante, va todo muy bien. Nada más quiero hacer una precisión ahí para igual precisar lo que usted está comentando respecto del perito tercero en discordia. Hay por ahí algo interesante
no tengo el artículo a la mano, pero no es muy complicado analizarlo, de que cuando el perito tercero en discordia rinde pues su dictamen como tal, como perito tercero en discordia, debe él, dentro de su propio dictamen, hacer mención o sustentar en que ya estudió, revisó, analizó, ¿sí? Los peritajes tanto del perito de la parte actora como del peritaje de la parte, digamos, demandada, ¿sí? Para ahora él, en base a ese estudio, a ese planteamiento, pueda él ahora sí, sí, y claro, desde luego también haber hecho su estudio propio al documento base de la acción o a lo que en derecho procede, ¿verdad? Ahora sí, emitir su dictamen, porque si él omite decir, pues, o haber hecho ese estudio, ese análisis de ambos peritajes, ¿sí? De la parte actora o de la parte demandada, pues prácticamente su dictamen pericial carecería de sustento y de validez jurídica. Es más mi comentario, Lito. Gracias. Gracias, Cuauhtémoc. Pues mire, si quiere ahorita en lo que avanzamos con lo otro, si nos ayuda a dar el fundamento de eso, sería muy enriquecedor para todos, incluyéndome, para en lo futuro prestar atención a eso, porque no tengo presente yo, o sea, entiendo que la ley, lo que dice usted es que dice el Código de Comercio que en el dictamen él debe de decir que ya leyó el dictamen del perito del actor y del demandado, ¿verdad? Así entendí. Sí, es correcto, sí. Sí. Bueno, pues si ahí tiene una chancita y nos lo comparte aquí a la clase, se los vamos a agradecer mucho. Ok. Gracias. Ante el desechamiento de una prueba, nunca, y sobre todo en materia mercantil, recuerden que tenemos la prueba, el recurso de apelación preventiva. Nunca dejemos pasar, oye, me desecharon una prueba, pero no sé si me va a perjudicar al final. Apélala preventivamente y no corras ese riesgo. Total, si no te perjudicó en sentencia, ya lees la sentencia y tú ves si no te perjudicó, pues entonces no formulas agravio de eso, pero sí, ya lo hiciste en la apelación preventiva. Recursos, igual para los estudiantes, así de manera muy genérica, el recurso hay varios recursos en materia mercantil, recurso de revocación, dice la ley, todo lo que no es apelable es recurrible por medio de revocación. Luego en la apelación existen, digamos, tres tipos de apelaciones. La apelación contra la sentencia definitiva o interlocutoria, que es el punto del medio, pero para que sea apelable un asunto, recuerden que conforme al 1340 del Código de Comercio, ahorita, si mal no recuerdo, va en ese monto, 705,000 y fracción de pesos. Si el asunto, la suerte principal que se reclama es menos de esa cantidad, no procede la apelación y te tienes que ir al amparo directo o indirecto, según sea tu tipo de violación, ¿no? La apelación contra sentencias definitivas, 9 días, contra interlocutorias o autos, 6 días. Luego hubo una reforma, si mal no recuerdo, por allá del 2012 o 13, donde introducen estas dos apelaciones intermedias que le llaman la apelación de tramitación conjunta con la definitiva, que comúnmente se le llama preventiva. Hay un término de 3 días para interponerlo, que es, por ejemplo, un caso es cuando te desechan una prueba. O en la audiencia confesional resulta que el juez dijo que te desechó varias posiciones porque según él no estaban formuladas de manera correcta. Contra esa determinación, tú puedes promover ese recurso como estrategia. Yo sugiero siempre recurrir todo en nuestra oficina, recurrimos todo porque no sabemos si eso al final del día en el juicio va a perjudicar o no va a perjudicar esa violación. Entonces, ese es un caso, digamos, práctico de qué tipo de asuntos se pueden recurrir de manera preventiva. Y no se interpone la apelación preventiva, evidentemente queda consentido ese acto y si en la sentencia definitiva te perjudicó, ya no le puedes ir a decir al juez, oiga, ¿sabe qué? Fíjese que también me quiero hacer un agravio porque me desechó la prueba testimonial. Va a decir, no, a ver, ¿apelaste preventivamente? No. Pues ni modo. No hay manera, aunque tengas la razón, no hay manera de que
yo entre al estudio de ese concepto o de ese agravio porque no formulaste en tiempo y forma tu apelación preventiva. En la apelación preventiva, los agravios se formulan hasta la apelación en contra de la sentencia definitiva. La apelación preventiva es un escrito de un párrafo súper sencillito, que por medio del presente escrito ocurre a fin de apelar preventivamente el auto de fecha tal en el cual se me desecharon las pruebas. Punto. No hay que dar feria de más. La ley no exige que formules un agravio. El agravio lo vas a hacer hasta la definitiva. Si te perjudicó, entonces ahí sí le echas todo el rollo de que me perjudicó y que la jurisprudencia y que la Corte y la Convención Americana dice esto, y ahí se descoce, ¿no? En esta apelación no, únicamente es preventivamente para no dejar pasar esa actuación. Luego también está la apelación de tramitación inmediata, que es la otra apelación que antes no existía. Son 6 días para interponerla. Ahí sí, en los agravios, los agravios se expresan desde el escrito de interposición. Ahí sí le echas toda la novela de por qué te perjudicó. Y aquí están los tipos de resoluciones que se apelan de manera inmediata. Otro tip o consejo o comentario de estrategia. Si eres demandado en asuntos ejecutivos u ordinarios, pero mayormente en ejecutivos, siempre apelen de tramitación inmediata el auto de admisión a la demanda. Uno, porque así lo dice la fracción primera, el auto que niegue la admisión, la resolución que ponga fin, la resolución que recaiga las providencias, que resuelvan, contra el auto que tengan por contestada, entre las que suspenden, contra las resoluciones o autos que siendo a pleno se pronuncian en ejecución. No, ahí me comí una, estoy seguro que dice contra el auto que admita la demanda. Creo que a la hora de copiar y pegar, omití uno. Pero como en el auto ejecutivo, del auto de admisión de un juicio ejecutivo mercantil, hay una orden de embargo implícita, y eso tiene afectación en el patrimonio del demandado, porque lo van a privar de alguna manera de la casa o del carro o de la cuenta bancaria, y ese juicio se puede tardar 2 años en resolverse en definitiva. Si ustedes consideran que ese auto de admisión o acto de exequendo o execuendo se dictó de manera ilegal porque, ejemplo, el del banco, no era título ejecutivo porque se le olvidó poner el número de notario y la escritura, entonces no era título ejecutivo, por lo tanto apelo el auto de admisión, y si gano el auto de esa apelación, en definitiva, ahí se termina el juicio ejecutivo mercantil y no importa que vayan ya en pruebas o que ya se vaya a dictar sentencia. Va a interrumpir el dictado de la sentencia hasta que se resuelva esa apelación. Entonces, también como estrategia de defensa, háganlo. Habrá veces que sí, te digo, háganlo, pero pues no por chicanear los asuntos, ¿verdad? Porque también podemos llegar a ser condenados a pagar gastos y costas por presentar recursos notoriamente improcedentes, y eso, pues lejos de ayudarle a su cliente, lo va a meter a pagar más lana de la que ya le estaban reclamando, ¿no? Entonces, ese sería otro tip. Y recuerden que también existe el recurso de reposición. Este es un cuarto recurso que se tramita en segunda instancia contra las actuaciones de la sala. Cuando ya estamos en apelación, las actuaciones de mero trámite son impugnables a través del recurso de reposición. Ejemplo, cuando se admite la apelación solo en efecto devolutivo, pero no suspendió, o sea, no en ambos efectos, puedes presentar el recurso de reposición para pedirle al tribunal de alzada, oye, esta apelación se debió haber admitido en ambos, ejecute la sentencia mientras se tramita la apelación. Porque recuerda, te puedes meter 6 meses, 8 meses en que te resuelvan una apelación, y mientras tanto, si no te la conceden por efectos suspensivos, pues te pueden ejecutar la sentencia, y de poco te va a servir que al final del día ganes tu apelación si ya te congelaron cuentas y demás, ya se ejecutó la sentencia. Entonces, ese sería un cuarto recurso que yo sugeriría, o más bien no que yo sugeriría, que la ley establece como
procedente en contra de las actuaciones de segunda instancia. Entonces, son 7:15. Yo aquí cedo la palabra a ustedes para que, por favor, generen comentarios, dudas, preguntas, casos, lo que sea. Si nos extendemos un poquito como en la sesión pasada, no tengo problema, siempre y cuando no nos extendamos mucho. Adelante, los escucho a quienes tengan preguntas de esto o de otra cosa. Pues yo creo que la exposición ha estado muy bien, ha sido muy fructífera. Te felicito de parte de tu servidor. Eres muy buen expositor. Tiene, para mi punto de vista, ha quedado claro, ¿verdad? Dejamos a otros compañeros a ver qué opinan. Gracias por los comentarios, muy amable. Sí, si me permite el uso de la voz. Claro. Sí, otra vez aquí de nueva cuenta Cuauhtémoc. Bueno, yo nomás ahora sí que tantito, si no es mucho pedirle para hacer una precisión por cuanto a lo que usted comentaba del artículo 68 del documento del Estado de cuenta. estado de cuenta certificado por el contador facultado de la institución financiera. Por ahí si lo quiere usted poner a la vista, pues igual sería bueno para yo precisar algún punto, si no es mucho pedirle, tantito para esto, para retroalimentar también con los compañeros, con el debido respeto de usted, maestro. Usted bien, si bien es cierto, usted hablaba de lo de la escritura y el número de la escritura del contrato que dio origen al crédito. Ahí quiero abundar en algo también muy importante en cuanto a que el artículo dice el estado de cuenta certificado por el contador a que se refiere este artículo, dice, hará fe salvo prueba en contrario. Ahí esa parte es una parte medular muy interesante, lo digo por experiencia y lo comparto con todo gusto, con todo respeto también para los demás compañeros. Ese certificado de deuda está sustentado en base al contrato efectivamente por cuanto hace a las tasas financieras, pudiera ser la TIE, la TIT o el CPP o algún otro indicador, CETES, ¿verdad? A 30 días, a 90 días. Entonces, comúnmente el contador facultado, los valores, las tasas financieras de esos, como calcula los intereses, dígase, ordinarios moratorios, no lo sustenta, no lo fundamenta, no agrega, pues, lo que publicó el Banco de México en cuanto a las tasas, la TIT, la TIE, los CETES o el CPP, que es el costo porcentual promedio, y aparte no tiene, porque no la expresa en el certificado de deuda, la fórmula matemática financiera, que originalmente la trae el contrato en alguna de sus cláusulas, pero al no expresarla en el certificado de deuda, pues nos deja en estado de indefensión. Entonces, una forma también que no cumple con ese requisito y que las tasas financieras, digamos, X tasa es 12.5, por así decir un ejemplo, y él le pone 18.70, entonces ya hay una discrepancia y por lo tanto, pues la tasa pues no es la correcta. También hay un error y eso también ayuda y favorece pues para ahora sí reforzar de lo que usted comentaba por cuanto al número del contrato, de la escritura, del notario, etcétera, etcétera. Ese sería mi comentario y mi aportación, licenciado, en ese punto. Muchas gracias, licenciado. Y no, buenísimo el apunte que hace. Siempre es positivo escuchar este tipo de comentarios y tiene toda la razón. Hay una jurisprudencia que debía haberla puesto que habla de que, a ver, el contador público... Facultado, sí, del banco. Es eso, es un contador público, es un humano, no es Dios, no es el juez. No porque él diga que esos son los saldos, significa que son sujetos, como bien lo indica el licenciado, sujetos de impugnación. Y muchas veces, por lo que les volví a decir, en los temas de asuntos de bancos, a mí me ha tocado muchas veces conseguir condenas menores, no ganarlos es muy complicado, pero sí conseguir condenas de menos cantidad
porque lo que dice el licenciado Cuauhtémoc es totalmente cierto. A veces agarramos el estado de cuenta y lo vemos, nada, pues sí, eso es lo que debo. A ver, verifica si la tasa de intereses que te está poniendo en el certificado coincide con la del... La que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Banco de México. Así es. O a veces muchos contratos, ya no los muy recientes, sino los de a principios de los 2000, no sé por qué motivo, pero muchos me ha tocado ver que decían, la tasa de intereses se aplicará la que más favorezca al acreditado entre el TIE, el CPP, TIE más 2, etcétera, la que resulte más favorable, o sea, en donde pague menos lana de intereses el acreditado. Y eso, pues, súper padre, ¿no? Porque pensaban un poquito en uno y decir, bueno, si te atrasas, te voy a castigar, pero con la menor tasa de intereses. Y de repente, en el estado contable, le ponían, pues, la más cara, la tasa, el TIE más 4 y el no sé qué. Y pues decir, oye, a ver, la cláusula del contrato bancario dice que ibas a aplicar la más favorable para mí y aquí me estás después, obviamente, ofrecer una prueba pericial y demostrar que el TIE más 2 era más benéfica que el TIE más 4 o que el CPP. Entonces, ¿por qué me estás poniendo en el estado de cuenta la tasa que menos me favorece si el contrato dice todo lo contrario? Entonces, eso es materia de impugnación. Y si una cosa como esa se equivocó el contador certificado y puso una tasa que a él le dijeron por política del banco que no correspondía al contrato bancario porque ni lo leyó el contrato bancario, ya tienen un formato, lo hacen y todos lo hacen igual. Todos los contratos los hacen igual. Eso daría pie a apelar el auto de admisión a la demanda bajo el argumento de, oye, a ver, este estado contable no reúne la totalidad de los requisitos del 68 para ser considerado título ejecutivo. Luego, entonces, hay un error en la vía, analiza este tema y si tengo la razón, la consecuencia sería que revoquen el auto de admisión a la demanda y todo el tiempo que pasó durante el proceso, todas las actuaciones que pasaron, pues quedan nulas. Claro, bueno y malo, porque si estás del lado del demandado, pues es, híjole, lo único que estoy haciendo es alargar más el asunto y se le van a generar más intereses a mi cliente. Y al final del día, en 2 años, va a pagar más. O sea, ahí también es una situación, más bien, hay que tomar decisión de negocio y no siempre las decisiones de negocio coinciden con las decisiones del abogado litigante, ¿no? A veces lo que sugerimos los litigantes, pues sí, puede ser muy buena idea jurídicamente y procesalmente, pero al cliente va a decir, oye, a ver, ¿eso me va a dar más tiempo y va a hacer que pague más? Sí, entonces no lo hagas. No emplees esa estrategia de defensa, porque aunque ganemos y echemos el asunto abajo, pues va a volver a empezar y me van a volver a cobrar más. Entonces, ahí es cuestión de la estrategia que emplees en el juicio, que es el tema de estas 2 sesiones que hemos platicado. Pero, pues sí, muy valioso el apunte que hizo el licenciado Cuauhtémoc. ¿Alguien más tiene algún otro comentario de los compañeros estudiantes que han estado muy callados en estas 2 sesiones? Pues creo que no, creo que nadie, no sé por qué no preguntan porque no se animan o porque no le entendieron, en cuyo caso me preocuparía, pero bueno. No, la Si plática gustan, estuvo muy interesante. La verdad, pues como estudiantes, pues aún nos falta un poco por ver, va, porque pues mercantil es una rama que aún no llevamos, va, pero pues sabemos que esto nos va a servir para cuando nos toque ver mercantil o procesal. Entonces, la información, pues bueno, en mi caso, pues sí está muy interesante. Hay algunas cosas que aún pues no entendemos o se me complica entender, pero por el momento, pues sabemos que esta info pues nos va a ayudar más adelante a facilitarnos, nos da como que un plus para ir más adelantados en los cuatris que vienen. Muy bien, pues sí, tiene razón, ya al menos vieron algo que todavía no les corresponde por el semestre en el que están.
Otro punto que quisiera aportar por ahí, digo, para retroalimentar, si usted me permite. Claro. Sí, en cuanto a la prueba pericial, cuando se trata de un título de crédito, en cuanto a un pagaré, y digamos, pues llevamos en este caso al demandado, ¿sí? Un título de crédito que pues aparece una firma en el documento. Bueno, pues al momento de que se contesta la demanda, se niega la firma, se oponen las excepciones y se ofrece la pericial. Es una pericial que se debe ofrecer en grafoscopía y documentoscopía. Grafoscopía por cuanto a que va a hacer el perito el estudio tal de la firma, y documentoscopía porque se sustenta en un documento base de la acción que es el título de crédito, en este caso el pagaré, ¿sí? Ahí es muy importante, sobre todo para los compañeros o igual abogados, con todo respeto, sin hacer sentir mal a nadie, en especial a usted, maestro. Hay una palabra que se dice que cuando la firma es falsa o cuando la firma es verídica, original. Entonces ahí se maneja la palabra que es dubitable o indubitable, ¿sí? Dubitable viene de duda, de la firma dudosa, dubitable, ¿sí? Indubitable es la firma de la cual no hay duda, que es la firma del demandado, ¿no? De quien efectivamente firmó el X documento, ¿no? Entonces ahí es muy importante porque tanto el perito como el abogado, porque ahora sí el abogado es el que hace el cuestionario para que el perito lo desahogue. Entonces, si nosotros llevamos al demandado y estamos negando la firma de mi cliente o de nuestro cliente, que es el demandado, que él no firmó el pagaré, luego entonces la firma que contiene el pagaré es la firma dubitable, es la firma de la cual se tiene duda, ¿sí? Y por lo tanto, la firma que conste en las actuaciones judiciales de la cual haya firmado, en este caso el demandado, al contestar la demanda o en una otra actuación judicial, o la misma que estampe él en su momento oportuno procesal cuando el juicio se abre a prueba ante la presencia judicial, ante el secretario, esas van a ser las firmas indubitables, que no hay duda que efectivamente la firmó el demandado, para entonces el perito ya tener pues los elementos de cuál es la firma dubitable y cuál es la indubitable. Es nada más mi comentario y mi aportación, licenciado. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias nuevamente. Y sí, digo, en conceptos tan básicos, de pronto pudiera haber alguien que pueda confundirse entre... Me ha tocado interrogatorios que diga si es cierto que la firma indubitable no pertenece al puño y letra. Pues, ¿cómo que la firma indubitable? La indubitable es la que dices que no es. Digo que sí, que sí es. Esa sí quieres decir que sí es. Y a veces, por estar mal formuladas las preguntas en el interrogatorio, te las desechan por imprecisas o no te sirven de nada. Si no te las desechan, pues contestaron una pregunta mal formulada y al cabo del tiempo, pues no te sirve para nada. Entonces, igual coincido con usted que es bueno tener presente eso. Y pues agradecer su intervención nuevamente. Pues si no tienen algún otro comentario, yo en principio les diría, me quedo con muchas ganas de seguir hablando con ustedes de estos temas. A mí como habrán visto, me apasionan. Evidentemente el tiempo no ayuda para hablar de todos los temas. Creo que podríamos hablar horas y horas de esto y quizá no terminemos porque pueden surgir sobre cada tema particularidades en especial. Entonces, ojalá que se sigan repitiendo estos foros sobre temas particulares para poder ahondar más en el tema, sobre todo en el tema de recursos. El tema de las apelaciones intermedias son todo un tema, hoy por hoy, todos los días en los juzgados, ese es un tema que da mucha lata. Cuáles son los autos que se apelan preventivamente y los que son de tramitación inmediata, y si no lo dice, entonces es revocación o mejor apelación, o en fin, pudiéramos armar un curso absolutamente de recursos en materia mercantil
o de amparo en materia mercantil, pero bueno, eso le corresponde a la administración del centro. Entonces, no me resta más que agradecerles su tiempo, disculparme otra vez por el retraso, por la no asistencia más bien de la sesión pasada. Yo quedo a sus órdenes, les voy a escribir, a ver si se puede, no creo que se pueda. Bueno, les paso mi correo electrónico, se los comparto a través de la administradora para que si existieran dudas sobre este tema o cualquier otra más adelante, con todo gusto lo hagan. Les comparto también mi dato de contacto telefónico. Yo me reitero a sus órdenes. Me daría gusto nuevamente convivir o coincidir con ustedes en otro evento como estos, sobre otro tema. Y bueno, si alguna vez nos vemos en tribunales, pues me dará mucho gusto saludarlos. Si nos vemos como contrarios, pues bueno, pues también, finalmente es trabajo y si no es así... A llegar a un pues, arreglo. exactamente, de perdido llegar a un buen arreglo y saludarnos, ¿no? Licenciado, Entonces, por último, antes de que cortemos la comunicación, disculpando si le interrumpo, ¿sí? sí, Por ahí no tengo mucho a la mano ahorita la información respecto de que le comentaba de que el perito tercero en discordia debe sustentar su dictamen de tercero en discordia en donde manifieste pues que hizo un estudio, un análisis de ambos dictámenes. Pero aquí tengo algo a la mano que le comparto con los compañeros, igual a ver si en el grupo de WhatsApp le mando por ahí alguna información para retroalimentar lo que usted bien, de manera excelente ha venido exponiéndole. Sí, de verdad, porque sí ha sido interesante. Hay un amparo directo, ¿sí? Estoy viendo aquí de amparo directo 740 diagonal 96. Ya viene pasadito, ¿verdad? Sí, pero dice lo siguiente, dice, prueba pericial, requisitos que debe reunir el dictamen del perito tercero en discordia. Ese es el título. Dice, al valorar una prueba pericial, se deben analizar todos los dictámenes rendidos y señalar los motivos por los que produzcan más convicción unos sobre otros, por lo que si el perito tercero en discordia se limita a manifestar que se adhiere al dictamen de los otros, de otros de los peritos de las partes, sin realizar un estudio en el que explique razonadamente las conclusiones a que hubiera llegado, entonces la opinión del perito tercero en discordia carece de los requisitos necesarios para que se le pueda otorgar valor probatorio, ya que la finalidad de la prueba pericial es la el perito designado aporta elementos reales y objetivos referente a la materia en que se le requiera y en la que es experto, para que el juzgador cuente con mayores elementos para dictar una sentencia justa y apegada a derecho. ¿Sí? O sea, aquí es donde dice pues de que el perito tercero en discordia debe pues ceñirse al estudio, al análisis de los otros dos dictámenes de ambas partes para él poder ahora sí rendir su dictamen como perito tercero en discordia. perfecto. Sí, sí, No, pues, valiosísima esa tesis, aunque es viejita. pero hay pues, una nueva, hay una actual que está ya más sustentada, más fundamentada. La voy a localizar y si me es posible les comparto el dato bien, el número y todo en el grupo de WhatsApp, maestro. Muy bien, claro que sí. Pues nos daría mucho gusto también tenerla completa esa sentencia o ejecutoria que nos refiere. Sí. Muchas gracias por Pues ello. eso es, maestro, igual, por eso me interesé en tomar su curso, pues su conferencia, y igual me gusta pues compartir con los demás compañeros que estamos participando, pues porque aprendemos de todos a todos, ¿no? Y esa es la idea. Un abrazo, maestro, y no me despido, pero le dejo un saludo afectuoso y por ahí en el transcurso de mañana le haré llegar alguna información al grupo. Muy amable, igualmente. Un saludo también para usted. Gracias, gracias. Entonces, pues nada, quedo a sus órdenes, les paso mis datos de contacto a través de la administradora. Ojalá que nos volvamos a ver
pronto con más temas que surjan y que les interesen. Y pues quedo a sus órdenes. ¿Hay algún comentario para finalizar? Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado. Gracias a todos por la... Gracias. Igualmente, un saludo a todos. Que estén bien. Igualmente. Bueno. Gracias.